Si rebobinamos un poco la historia, en algún minuto estuvo almacenada en estantes, en archivadores, y la gente iba a consultar ahí la información y empezar a hacer un poco de gestión. Han pasado los años y en el camino ha aparecido tecnología que va aportando en que hagamos las cosas más rápidas y que tengamos información más fresca. Se hace súper importante tener una estrategia que decante desde la estrategia del negocio hacia cómo utilizamos la información a nuestro favor. Hola, 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 hola. Bienvenidos todos a este capítulo de nuestra segunda temporada del podcast. En esta oportunidad traemos a Maca Ayala. Maca, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver cómo nos da la RAM para esta conversación. Me encantó. Me encantó. Bueno, Maca, tú vienes, ¿no es cierto?, como parte del área de control de gestión. Así es, bajo el rol de Business Intelligence Lead. Y un poco es buscar aportar a la organización en la toma de decisiones, pero desde la idea de transformar los datos en información valiosa, generar algunos insights por ahí. Perfecto, y precisamente por eso, Maca, hoy estamos acá contigo, porque vamos a hablar que en esta era digital, ¿no es cierto?, en la que nos encontramos, los datos se convierten en uno de los activos más valiosos de las empresas para la toma de decisiones, como decías tú. Pero antes de entrar a la conversación, vamos a tener una dinámica muy entretenida, Maca, que le hemos hecho a todos nuestros queridos invitados, que tienes que seleccionar una de estas dos actividades. Así que, por favor, selecciona una. ¿La tomo? La tomas. Me la juego con la 2. Eso. Pero antes que la leas al público, vamos a ver cuál no elegiste, Maca. Y es cuenta un chiste. Esta era porque nos soplaron por interno que con tu equipo les encanta competir por el chiste más malo contado en la semana. Pero bueno, vamos ahora con esa opción, Maca. ¿Qué dice? Muestra tu última canción, podcast en Spotify. Ahí justo detrás, antes de comenzar esta grabación, nos estaba contando Maca, así que ya tenemos nosotros un spoiler, pero cuéntale al público cuál fue tu último podcast escuchado. Así es, efectivamente ya migró de Spotify y está en otra plataforma, pero es un poco tomado para morir, mirando un poco la octava temporada y la séptima, rebobinando hitos claves, así que mucho para reír, lo recomiendo para que vayan a revisar el material. Buenísimo, Maca, ahí todos los fans de Tu Me Va a Morir, súbense. No hay like, para tanto. like. Eso, Maca. Bueno, hablando un poco, para que el público te conozca más, Maca, tú eres parte de este salón de la fama máxima de los que hemos ganado el valor de la nobleza. El año pasado lo ganaste. ¿Cómo te sentiste con eso? Mira, la verdad es que bastante sorprendida y para mí también es un honor ser la sucesora de este premio porque la L ganó la entrega del valor de nobleza del año anterior, así que sorprendida y grata a la vez. El cariño de la gente, todo lo que te dicen, los abrazos, está muy interesante. Buenísimo, Maca. Bueno, Maca, después de toda tu experiencia, ¿no es cierto?, en el manejo de datos claves como para el directorio, gestión de equipos, lenguajes de programación, te hago la primera pregunta. ¿Por qué es tan crítico que una empresa al día de hoy tenga una buena estrategia de datos? Ya, porque, bueno, en el fondo la información, si rebobinamos un poco la historia, en algún minuto estuvo almacenada en estantes, en archivadores, y la gente iba a consultar ahí la información y empezar a hacer un poco de gestión sobre eso. Han pasado los años y en el camino ha aparecido tecnología que va aportando en que hagamos las cosas más rápidas y que tengamos información más fresca. Entonces, desde allí y ahora la intervención de la inteligencia artificial es que se hace súper importante tener una estrategia que decante desde la estrategia del negocio hacia cómo utilizamos la información a nuestro favor. Perfecto. ¿Qué rol juega ahora que menciona la inteligencia artificial en todo esto? Bueno, yo sé que los datos es la comida, el motor de la inteligencia artificial, pero ¿cómo eso permea también en una estrategia de datos de una empresa? O sea, depende del enfoque que queramos tomar. Si yo lo veo muy positivamente, es un instrumento que tú puedes
entrenar y te puede colaborar a la par en algunas ideas o expandir algunos proyectos o lo que estés analizando. Así que digamos que es otra cabecita que está trabajando ahí con nosotros. Sí, sí. Maca, y tú como en tu experiencia, en toda tu trayectoria, ¿cuáles dirías que son los indicadores claves para determinar si una empresa está saludable? Ya. A ver, hay varios, pero siendo muy generalista un poco, lo primero que te va a mostrar un síntoma de cómo estamos o la salud del negocio en general es la vereda de finanzas, ¿cierto? Para mirar como la rentabilidad operativa, los flujos financieros y ya desde la vereda de la venta, cómo vamos creciendo en diversificación, en suscripciones, dependiendo de la naturaleza del negocio. Pero eso muy teóricamente y muy desde la escuela. Entonces, desde el punto estratégico, desde donde la organización se planteó el punto inicio y hacia dónde queremos llegar, es que ahí van a decantar una serie de indicadores que nos van a dar como el guiño o el spoiler de cómo vamos. Perfecto. Sí, porque me imagino que dentro de una empresa deben haber miles de datos y parte, me imagino, de tu rol y todo es centrar la mirada en los datos que importan. Claro. Sí, totalmente. Y frente a estos millones de datos que hemos conversado, Maca, que existen, ¿es real, es posible que las empresas eliminen el 100% de sus planillas? Bueno, aquí escuchamos pero no juzgamos. La verdad es que no puede del todo extinguirse el uso de la herramienta y de las planillas, porque tenemos dos grandes proveedores que subsisten bajo estos instrumentos y nos pasan la herramienta para que trabajemos, ¿cierto? Pero sí, yo sugiero y lo que observo es que las planillas en el fondo son una herramienta de apoyo porque son muy customizables y para audiencias técnicas y no técnicas te sirve mucho para poder reflejar información, pero ya cuando los datos van creciendo y estas planillas se quedan un poquito limitadas, tenemos que buscar otras tecnologías. Perfecto. Entonces, Maca, no sé si escuchas esa música que está por ahí y significa que hemos llegado a nuestra etapa de la entrevista de la silla caliente. Eso significa que te voy a hacer unas preguntas, quizás un poco fuera del contexto de nuestra conversación previa, pero que te van a poner un poquito incómodas. La puedes contestar como no. ¿Ya? ¿Listo? ¿Talca o Santiago? Uf. Mira, me encantan los completos de Talca. Lo debo decir. Soy nacida. Esto es polémico. Esto es polémico para mí porque soy nacida y criada en esta ciudad. A veces un poco llena de memes por ahí, pero me gusta esa calidad, o sea, esa calidez de sentir el hogar, así que creo que... Entonces gana Talca. Sí, las raíces ganan un poco. Para los chicos de Colombia o los que nos están viendo fuera de Chile, les recomiendo ahí buscar los memes de Talca, ¿no es cierto? Dice que el COVID llegó a Chile a través de Talca. ¿Qué más de Talca? El completo más largo. El completo más largo, que era la unión de completos, hot dogs, no sé cómo se dirán en otros países. ¿Qué más tiene Talca? Mira, tiene la capacidad de innovar con muy poco. No sé si vieron un viral por ahí que en Navidad aparecía en medios de transporte con cajitas de regalo muy decoradas y no lo vi. Haciendo lo suyo, fiesta de la primavera. No lo había visto, pero bueno, ahí entonces sabemos que tienes tu amor por Talca. La Maca vive en Talca, viene a Santiago de repente, y así que la aprovechamos para grabar este capítulo. Maca, ¿has inventado algún dato para salir del paso? Buena pregunta, incómoda. No, mira, más que inventado el dato, reconstruido el dato. Ya, venga, qué bonito. Claro. Un poco en base a supuestos, tú puedes crear esta información que falta y por el diagnóstico que de pronto te da el mover estas almacenes de datos constantemente, ya sabes hacia dónde va la tendencia. Entonces, ya, perfecto. Porque puede pasar que alguien pasó a llevar por ahí un dato, entonces lo completamos, revisamos la última edición de la celda y por ahí ya reconstruimos. Buenísimo. Y por último, ahí al inicio de nuestra conversación habíamos dicho que la Maca fue ganadora del Premio de la Nobleza el año pasado. Y Maca, ¿en qué vas a usar tu premio Maker Values?
¡Wow! ¿Se puede saber? Sí, Ah. sí, se puede saber. De hecho, ya aproveché los beneficios de ese premio. Ah, ya lo canjeaste. Y por ahí estuvo el canje entre la entrada a ir a ver a Marian Rojas Estapé, que vino a Chile, una española escritora, que habla mucho de esto de las personas vitaminas, de todo ese mood medio como contagioso. Y la otra parte del premio fue utilizada en unos masajes, 3 horas de masajes para partir el 2025 con todo. Tienes que pasarnos el dato, sí. Especialmente el equipo de comunicación. Buenísimo, Maca, sí, muy bien utilizado el premio Make It Value. Yo lo utilicé en viajes. ¿Y Pau, tú en qué lo utilizas? En viajes también, así que bien. Viajes, masajes ahí para relajarnos un poquito. ¿Qué es lo que más te gusta de tu rol? Ya, qué entretenido, porque soy amante de la tecnología en general y desde una vista muy simplista me gusta construir. Entonces, con la curiosidad de ir más allá, es súper entretenido poder crear una historia en base a los datos y compartir esa información. Así que por ahí está el encanto del rol. Perfecto, Maca. Maca, ¿crees que hay algún área, no solo en Matchmaker, sino en otro tipo de empresas, que se salve de los datos? No, creo que no, Ele. En la época y al nivel que vamos avanzando en torno a la tecnología y las decisiones que están detrás de la organización, todas las áreas pueden aprovechar de datos para poder hacer eficientes sus procesos, poder hacer campañas que nos favorezcan, etc. Así que siempre la información va a estar a nuestro favor si es que la sabemos explotar adecuadamente. Perfecto, o sea que comunicaciones no se salva de los datos. Así es. No. Estamos claros que no se malentiendan, nosotros manejamos datos también y son muy útiles. Con planilla todavía, pero vamos ahí en la estrategia de datos de la empresa avanzando. Sí. Maca, ¿qué pasos recomiendas para que las empresas desarrollen una mentalidad basada en datos? Ya, probablemente no hay una pócima milagrosa para esto y una serie de pasos a lo mejor va a estar muy relacionada a la cultura de la organización, pero quizás hay unas partes clave que pueden servir, que es, por ejemplo, desarrollar una cultura basada en datos. Que los equipos puedan tener la sensibilidad de que si yo paso a llevar alguna información, ya creo una laguna y pierdo la trazabilidad del dato, ¿cierto? Por ahí tener disponibilidad, almacenes de información que estén disponibles para las personas para que puedan acelerar sus procesos laborales o de insight, etc. Capacitaciones, de pronto, si estamos en proceso de transformación tecnológica, de pronto tenemos que dejar de utilizar estas planillas y pasar a otros almacenes de datos, lenguaje de consulta, pero en fin, la idea es como que audiencias técnicas y no técnicas puedan alcanzar y sacarle el mayor provecho. Pero todo esto siempre alineado a una estrategia a nivel corporativo. Porque dando ahí un poco de teoría detrás, la Harvard Business Review dice que equipos que trabajan coordinados tienen el doble probabilidad de alcanzar mejores resultados. Y sí, parece bastante obvio, pero siguiendo con la investigación, ellos encontraron que solo el 7% tendría claro cuál es la estrategia de la organización y qué impacto tiene su rol dentro del cumplimiento de los objetivos en común. Así que, bueno, tocaron puerta y preguntaron a los altos ejecutivos qué está pasando acá, cuál es el hallazgo. Y ellos dijeron, bueno, el problema número 1 aparentemente es el descalce entre la estrategia y la coordinación, o la implementación. Entonces, se hace súper importante que desde la estrategia decante esta cultura y tengamos el conocimiento y la sensibilidad de todo lo que está detrás de la información y que la podamos implementar desde arriba hasta abajo. Perfecto, entendidísimo. Y tú estabas conversando, Maca, y me da la sensación que a veces cuando uno habla de los datos, ¿no es cierto?, y son tan duros y tan fiables, que de repente la toma de decisiones, obviamente, y hemos visto en la práctica en Matchmaker y en la teoría también, las decisiones que se toman basadas en datos son mucho más fiables, mucho más confiables. Pero ¿dónde queda también esa intuición, digamos, del profesional, de las personas?
¿Tú crees en eso? ¿Crees que es una mezcla entre la intuición y el dato? ¿Cómo ves eso? Ya, un mix de pronto de que hay organizaciones, de hecho una muy conocida, que dice que está dentro de su cultura tomar decisiones basadas en datos y no en opiniones, que es la aplicación que nos da buenas películas y series en los fines de semana. Entonces, ellos dicen que la producción original de Netflix está basada en el levantamiento de información o testeo de sensibilidad de la audiencia. Y por ahí han logrado un par de éxitos. Perfecto. Entonces, el tacto y la destreza y la experiencia viene de nuestra capacidad humana, que potencia en el fondo las herramientas, que siempre considero que la tecnología es la herramienta para hacer gestión. Entonces, si tú agarras la tecnología, la aprovechas y le sacas el máximo potencial, tu gestión y tu liderazgo va a llegar muy... Perfecto. Entonces lo que entiendo, Maca, de lo que nos dices es: los datos son indispensables a la hora de tomar decisiones, pero al final los que toman las decisiones son las personas, ¿cierto? Entonces ahí como lo interpreten y como lo lean es clave. Genial, Maca. Maca, ¿qué tendencias de análisis de datos debería estar en el radar de las empresas que hoy quieren anticiparse al mercado, tomar decisiones basadas en estos datos? ¿Qué tendencias respecto al análisis de datos les recomiendas? Ya, mira, esta es una pregunta que como que despierta a mi niña interna. Me encanta. Eres muy curiosa, muy te curiosa. Encanta. Entonces, dentro de mi búsqueda de crecer profesionalmente está mirar un poco hacia el futuro en torno a los datos. Y de ahí es que vienen estas herramientas, o el machine learning, o la búsqueda de pronto predictiva para saber o anticiparte a ciertos escenarios. Entonces, si bien el Business Intelligence mira desde un foco de diagnóstico y descriptivo, desde la ciencia de los datos podemos mirar algo más predictivo. Entonces, de ahí sale esto de los modelos de Machine Learning, el storytelling que está detrás de esos modelos, y digamos que la tecnología inyecta esta relación entre la estadística, el modelo de probabilidades y cómo trabajan estos lenguajes para que llegues a mejores resultados. Perfecto. Y Maca, si a la gente le gustaría, por ejemplo, aprender un poco de lo que tú acabas de mencionar, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Son universidades, por ejemplo, que lo están dando? ¿Se puede hacer de manera autodidacta? ¿Cómo le recomiendas? Claro, depende de cómo te guste aprender. Si te despierta de pronto esa autodinamismo, por ahí hay plataformas virtuales, Coursera, Udemy, Datacamp, que te pueden aportar muchas cápsulas y bases académicas. Si ya te gusta más la formalidad y la estructura como de ir a sentarte a un lugar, hay universidades que también hacen lo suyo. Así que es variado. Genial. Maca, y cuéntanos aquí en la infidencia de nuestro podcast, ¿has visto tú, de tu rol, que se haya tomado una decisión, que hayan existido los datos, pero se haya tomado una decisión contraria a lo que los datos dicen y que haya sido exitosa o no tan exitosa? ¿Has vivido esa experiencia? Sí, suele pasar. De pronto, antes de esa decisión, puede estar a lo mejor relacionada cuando hablamos de la área de Business Intelligence, que pasa mucho cuando tú levantas un dashboard, empieza a entrar basura. Entonces, la basura que entra va a entregar como resultado basura por un output visualmente desde un dashboard. Aunque tú hayas trabajado mucho en que tu manual de marca esté reflejado ahí en el dashboard, los colores llamen la atención, los números estén ahí enfocados, entonces probablemente vas a estar mostrando información errónea y esa es la base para tomar decisiones correctas. Entonces, si la información está errónea y yo tengo sensibilidad de que el negocio no está por esa vereda, voy a tomar decisiones contrarias. Y por ahí un poco se explica que no es necesario tomar este dashboard que está contaminado, sino que mi diagnóstico es distinto. Perfecto. ¿Y qué buenas prácticas recomendarías tú para evitar esa basura o esa contaminación que entra en algunas bases de datos? Primero, tener un almacén de datos con un modelo relacional, que es lo que más se utiliza probablemente,
estructurados, procesos que hagan validación o control de calidad de la data, y desde allí empezar a levantar o hacer el trabajo de análisis y de diagnóstico. Entonces, digamos que el paso muy previo es limpieza de información, estructuración, tenemos, digamos, el set de datos completo, y de ahí empezamos a trabajar hacia adelante para evitar eso, creo. ¿Y qué dirías tú? ¿Qué tan clave es el enseñar a las personas, digamos, a tener esta cultura de revisar los dashboards, de que sea parte de la cultura? ¿Es igual de importante que tener una base limpia? Sí, totalmente. ¿Por qué? Por algún descuido, algún caso de borde, entró un dato incorrecto, y por ahí deben haber puntos de control, ya sean humanos o sistémicos, que te alerten que hay información que no está cuadrando dentro del dashboard. Perfecto. Y también contarle al público, desde mi experiencia, digamos, como parte de EvanceMaker y con la Maca ahí liderando eso, de repente uno piensa o podría llegar a pensar que los datos son muy financieros, muy para toma de decisiones en las grandes esferas, pero también ayuda a tomar decisiones en equipos pequeños, decisiones también humanas, no necesariamente tan financieras, ¿no es cierto? Así que ahí lo decíamos en una pregunta anterior, son transversales los datos. ¿Crees tú que todos debiésemos tener algún tipo de formación en datos, o eso es exclusivo, digamos, para el área de control de gestión o business analysis? Yo creo que nada es tan rígido y nada es escrito en piedra. Por supuesto que sí, la gente tiene la curiosidad de experimentar con la tecnología, está muy bienvenido y va a facilitar mucho que esta audiencia, que es no técnica, pueda entender lo que está detrás. Perfecto. Ahora, no es necesario entrar tan en la profundidad, sino que yo me quedo con la generalidad de la tecnología y ya sé que está trabajando para entregarme la información que necesito. Perfecto. Y si tuvieras que mencionar 3 herramientas que tú recomiendas para el tratamiento de datos, ¿cuáles serían? Pero ¿desde qué vereda? Desde la vereda quizás como que tú ingresas información para que otros la vean y puedan tomar decisiones basadas en datos. Ya, súper. Entonces, voy a ir un poco de ingeniería inversa. Okay. Lo que vemos finalmente es un dashboard, ¿cierto? Sí. Ya, tenemos una herramienta, puede ser Power BI, Looker Studio, y esto nos va a mostrar con un storytelling qué es lo que está detrás. Perfecto. Y el análisis. Eso es lo que todos ven, pero lo que está detrás es un almacén de datos, puede estar basado en el análisis de lenguajes de consulta, por ahí SQL y hacer join entre tablas te va a dar mayor facilidad y flexibilidad para empezar a mover la información, y te la puedes rebuscar de muchas maneras, incluso si tienes planillas atrás, lanzar código de AppScript y que automáticamente haga la magia, así que todo es viable, todo es posible. Perfecto, ahí el límite es la imaginación, entonces. Sí. Pero no hay excusa para no tener datos. No, para nada. Buenísimo. Maca y este podcast no lo hacemos solo nosotros, sino que lo construimos con los makers. Así que hay un maker que tú pareces conocer muy bien y yo también, que te mandó una pregunta. Así que vamos a escuchar qué tiene este maker para preguntarte. Hola Maca, tanto tiempo. Te quería hacer la siguiente pregunta. Para ti, ¿cuál es el principal desafío que tiene Matchmaker en los próximos años en el tema del análisis de los datos? Adiós. Ahí está nuestro querido Benja, que trabajan todavía muy de la mano con él. Así que, ¿qué le puedes contestar a él? Bueno, Benja conoce muy bien la historia de control de gestión. Él fue uno de los fundadores del área, así que sembró unos conocimientos y una buena estructura que espero haber tomado el galardón y seguir llevándolo como corresponde. Así que está muy certera su pregunta porque, como decíamos al principio, al nivel de avance tecnológico que estamos habitando y con la agilidad de pronto que tienen que venir la toma de decisiones ante los cambios de contexto, es que podría ser muy útil empezar a mirar, ojalá con esta esfera de cristal que nos diga que podría alertarse hacia el futuro. Entonces, no solo desde
crecer en el mercado, aumentar en ventas, sino que también en términos de procesos internos, que tengamos alertas, que nos digan, oye, parece que algo por aquí puede pasar. Pero, Un pequeño diagnóstico. Entonces, ahí vamos creciendo con el apoyo de la tecnología, así que por ahí creo. perfecto, entonces ya no es solo leer los datos, sino que los datos te alerten. Me parece perfecto, Maca. Buenísimo, Maca, entonces vamos culminando nuestro podcast. Primero quiero agradecerte tu tiempo, sé que la agenda es un poco complicada, pero por hacerte un tiempito para participar de este No hay RAM para tanto y hacer un pequeño resumen de lo conversado. Entonces, sabemos que los datos son claves en la era digital para la toma de decisiones, que se requiere una mentalidad, ¿no es cierto?, que venga desde un tema organizacional, no solamente de áreas, que los datos son transversales y que la gente pueda aprender de ellos y son necesarios para predecir también, no solamente que nos entregue información. Así que muchas gracias, Maca, por participar. ¿Cómo te sentiste? Este es tu primer podcast. Así es, así que más que nada agradecerle a ustedes el espacio, son un tremendo equipo. Vieran ustedes el nivel de trabajo que hay detrás de cada uno de estos detalles para que sea posible el podcast. Y me parece que en esta segunda temporada podemos ampliar un poquito más de RAM. Así que veamos qué va pasando en el camino. Me encantó, así que con tus palabras, Maca, dejamos invitados a todos los makers primero a escuchar este capítulo y luego animarse también a ser el próximo invitado del No hay RAM para tanto. Maca, muchísimas gracias, así que tal vez una próxima entrevista a futuro. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Maca.